Hola, buen día. Gracias por acompañarnos a Coordenada Política, programa de Vértigo Televisión que tengo el gusto de conducir, en el que abordaremos temas variados de interés nacional e internacional, con la participación de expertos, académicos, analistas y figuras que nos ayuden a entender los temas y problemas de interés público. Mi nombre es Ángel Hernández y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Primitivo Rodríguez Oseguera, que es un experto en temas migratorios, con estudios en México y en Estados Unidos, y conocedor a fondo de la problemática de los migrantes en la Unión Americana. Primitivo, gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema. Y gracias también a ti, Ángel, por la invitación. Muy bien, y felicidades por el programa. Me da mucho gusto estar en Vértigo Televisión. Gracias. Primitivo, pues siempre es importante conocer la situación de los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos en condiciones de ilegalidad. Y sobre todo, pues, con este problema que vincula a ambos países. A lo mejor nada más para empezar, darte o que platicáramos sobre lo que dio a conocer hace poco el Centro Pew Hispanic Center, sobre el número de ciudadanos no documentados en Estados Unidos, que son casi 12 millones según esto. Pero que esto aumentó, parece que ha aumentado de acuerdo a los últimos números cuando se dio la crisis económica en Estados Unidos, donde hubo una baja considerable. Todo esto, ¿tú cómo ves esta cuestión de si realmente estamos viendo que se está volviendo a subir el ingreso? ¿Tú cómo ves esta situación de lo que te va a conocer el Pew España? Creo que es un dato muy importante, Ángel. Qué bien que iniciemos el programa justo con esta investigación de un centro tan prestigiado y que hace muy bien las cosas, el Pew Hispanic Center. En el pico de la gran migración a Estados Unidos, la mexicana incluida, los años medios de la década pasada, 2003 a 2007, se concluyó que había en Estados Unidos alrededor de 12 millones y medio de indocumentados. Posteriormente, hace 4 o 3 años, los investigadores concluyeron algo diferente, que la migración a Estados Unidos por parte de México y en general, la migración indocumentada estaba disminuyendo. Incluso, Ángel, que comparando los indocumentados que llegaban a Estados Unidos con los que salían, por el motivo que fuera, incluyendo deportaciones, al comparar el número que llegaba sin documentos y el número que salía, había un empate prácticamente técnico. Sí, que ya no había, era el número igual los que salían que los que entraban, un fenómeno nuevo dentro de la cuestión migratoria, ¿no? Increíblemente nuevo. Y más el significado político, Ángel, porque justo en ese tiempo se comienza a hablar de reforma migratoria y también se inicia la gran oposición de grupos pequeños, pero muy radicales, antimigrantes. Entonces, un buen argumento de la gente que está a favor de los derechos humanos, civiles, laborales de los migrantes era: ¿cuál invasión? ¿De qué invasión están hablando? La migración está disminuyendo y en términos de los que regresan a México, pero no solo a México, también a Centroamérica y otros países, la migración indocumentada con la de retorno se ha empatado. Y los pronósticos era: no solo se ha empatado, va a continuar a la baja. Que eso podría ser un aliciente, digamos, dentro de estas demandas de reforma migratoria, lo que las comunidades hispanas han estado exigiendo desde hace varios años en Estados Unidos, ¿no? Para regularizar esta situación de millones de personas. Así es, pero tenemos ahora, como tú mencionabas, el último dato. Tenemos un dato más o menos certero, digamos, con una metodología que nos da elementos ciertos. Así es, que es bueno, y ahora lo que se acaba de descubrir, o lo que más que descubrir, lo que se está observando ahora, es que la migración documentada comienza a repuntar. Si a mediados de la década pasada teníamos en cálculos generales alrededor de 12.5 millones de indocumentados, hace 3 años se llegó a la conclusión
de que el número era alrededor de 11.2 millones, casi 11. La tendencia era a 11 millones. Pero ahora nos dice el último estudio del Pio Hispanic Center que comienza a repuntar la migración indocumentada y ahora andaría por los 11.7 millones. Ya no el 11.2, el 11.7 repunta. ¿Cuáles fueron, Ángel, los factores que, según los expertos, explicaban la disminución de la migración indocumentada? La primera, porque era la más obvia, la crisis económica en Estados Unidos, que disminuyó la demanda de empleos de gente indocumentada. Que eso ocurre normalmente en este tipo de economías desarrolladas. Cuando hay crisis, se cierran los empleos para los... Así es, Ángel, por una sencilla razón. Los mexicanos van a trabajar a Estados Unidos porque hay demanda laboral. Si la demanda estuviera en Canadá, se brincarían a Estados Unidos y llegarían a Canadá. Si la demanda tan fuerte como la que tiene Estados Unidos de trabajadores internacionales estuviera en Puerto Rico, nos iríamos a Puerto Rico. O pongo un ejemplo interno, la demanda que tiene la Ciudad de México, por ejemplo, la tradicional demanda de trabajo por su crecimiento, etcétera, implica migración interna muy fuerte. Es lo mismo. La gente no va a Chicago porque le encante el terrible frío. Sí, no, porque ya están las fuentes de trabajo, ni tampoco va a Arizona porque quiera estar bajo un calor insoportable recogiendo jitomates. No, allá hay fuente de trabajo. Es uno de los factores. Es un factor, Ángel, de los que mencionaban los expertos. Otro factor, decían, estructural, incluso lo llamaron, era el demográfico. Si en décadas pasadas el número general de una familia, el número promedio de familias era 3.5, ahora se decía, pues ya bajó, anda en 1.x. Entonces ya hay menos jóvenes, menos fuerza laboral disponible para emigrar. Se hablaba también de que México había mejorado sus condiciones, tanto de empleo como de ingreso, de salario. Sí, digamos que al migrante ya no era tan conveniente si iba a ir a Estados Unidos a ver si encontraba trabajo, pero si no lo encontraba, pues aquí por lo menos había algo, ¿no? Eso que lo soportara socialmente. Así es. Eso se dijo también. Se habló igualmente de que había subido de manera considerable el costo de cruzar, tanto el costo económico como el costo humano. Mayor seguridad en la frontera, más peligro de morir y sobre todo delincuencia organizada. De este lado y de aquel lado mayor vigilancia. Así es. Entonces, estas eran fundamentalmente las razones que según los expertos explicaban los motivos inhibidores, por ejemplo, que inhibían un poco esto que estábamos viendo. Así es, Ángel. Nada más que había un problema. Qué bien que los investigadores llegaron a explicar la disminución de la migración indocumentada en función de estos factores que hemos mencionado. El problema es que no pudieron, todavía no hay la metodología o los datos estadísticas suficientes para asignarle valor a cada uno de estos factores. Digamos, en qué porcentaje influye en la disminución de la migración indocumentada el que sea más caro o el peligro de caer en manos de delincuencia organizada, comparado, por ejemplo, con el factor caída de demanda laboral en Estados Unidos por su crisis económica. No se asignaban porcentajes. ¿Por qué está repuntando ahora? La frontera sigue con la seguridad, o mayor incluso, sí, que hace 3 o 4 años. Con las medidas que se han estado tomando el gobierno de Barack Obama, sobre todo. Así es. Ahí, digamos, no se podía hablar de eso. No se podía hablar. Las deportaciones, Ángel, siguen. No han bajado nomás, no ha habido un cambio. Para nada, exactamente. La delincuencia organizada continúa metida en el súper buen negocio
de la migración indocumentada, para extorsionar, para secuestrar o para cobrar muy alto y pasarte y desentenderte de ti si hay algún peligro para ellos, ¿no? La variable demográfica no ha variado. ¿Qué es lo que está variando? Demanda laboral en Estados Unidos. Yo resumiría entonces el punto diciendo de los distintos factores que influyen en la caída, disminución de la migración o en su aumento, el principal, el que explica quizás el 90%, si es que no más, de los flujos migratorios de allá para acá o de aquí hacia allá, se llama demanda laboral. Hay trabajo, voy. Ya no hay trabajo, mi hermano, mi primo, que ya están allá, mi amigo, me dicen, no vengas, Primitivo, no hay nada. Yo mismo, me van a decir, yo mismo ya perdí, tenía 2 empleos, ya perdí 1, o el que tenía de 12 horas ya es de 8, el que tenía de 8 ya bajó a 6. No te muevas, no gastes, porque no va a haber chamba. Y cuando hay, tú lo sabes, es al revés. El primo, el hermano, el pariente, el conocido es Primitivo, descuélgate y aquí te prestamos para que llegues. Hay chamba. Claro. Oye, Primitivo, pero es contradictorio, ¿no? Esta situación entre que, digamos, hay una reactivación económica, ¿no? Donde se ve que la recesión que ha afectado a Estados Unidos, pues hoy parece que poco a poco está cediendo, pero por otro lado está esta necesidad de mano de obra que lo han reconocido ambos gobiernos en diferentes administraciones y por otro, digamos, estos obstáculos que encontramos dentro del Congreso estadounidense, sobre todo por parte de ciertos sectores del Partido Republicano. Que tú nos platicaras, Primitivo, que has estado cerca del Congreso, que tú has trabajado con organizaciones en México y en Estados Unidos en apoyo de los derechos de los migrantes, que nos digas ¿Cómo ves cuando parece que de pronto y después de varios años de lucha civil, social, gubernamental, pues encontramos avances importantes, de pronto bloqueos, últimamente ya hay acuerdos incluso bicamerales, ¿no? Que dan expectativas, pero que finalmente se siguen atorando en este momento? Fíjate, Ángel, que estuve en el proceso final de la última reforma o la última gran reforma migratoria, que fue la de 1986, conocida como IRCA. Yo representaba a mi organización, una ONG nacional, ante el grupo que cabildeaba a favor de los derechos de los migrantes en Washington. Recordando aquellos años, a mí me parecía una lucha increíblemente difícil, muy dura, muy difícil. No tenía nada que ver con las actuales circunstancias, digamos. Pero ahora que bien que lo señalas, si yo creí que aquello era duro, estaba equivocado. Aquello fue pan comido. Con Reagan, ¿no? Con Reagan. Increíble. Aquello fue relativamente pan comido, Ángel, comparado con lo que hoy tenemos. El poder de los pequeños grupos antimigrantes en Estados Unidos y dentro del Capitolio, o con influencia hacia los senadores y diputados en Estados Unidos, es enorme. Esos grupos no existían o no hacían tanto ruido ni tenían el poder que ahora muestran en el año 1986. La batalla que te digo, a mí me parecía no David contra Goliat, Davidcito contra Goliatote. Lo que hoy sucede es increíble. Yo no lo hubiera previsto y es lo que explica lo que tú señalabas. Cómo habiendo necesidad de regular el fenómeno migratorio, que le daría mucho beneficio a Estados Unidos, a México y a otros países de origen, por una minoría. Cuando digo minoría es que no llegan en el Partido Republicano dentro del Capitolio, no llegan a representar siquiera el 15%. Como ese menos de 15% es capaz de imponerse sobre el resto de los republicanos y al hacerlo, como los republicanos dominan la Casa de Representantes, la Cámara de Diputados, su equivalente, paran entonces cualquier intento de reforma migratoria y ya han bloqueado la iniciativa bipartidista
aprobada por el Senado. Lo primero que dijeron es, aquí no vamos a votar ni discutir siquiera esa iniciativa. Aquí vamos a proponer nuestras propias medidas. El jefe de los republicanos en la Cámara, Ángel, quería más o menos negociar y demás, y le dijeron... Se le vio un talante así como que no tan radical. No tan radical. Pero ¿sabes qué le dijeron a ese 15 o menos por ciento de sus representantes? El primer movimiento que hagas a favor de migrantes te costará la cabeza, te costará la dirección de la bancada. Dijo, no, jamás votaré, yo someteré a voto una iniciativa que no tenga la mayoría de los republicanos. Y dijo, y por lo pronto la del Senado nunca será considerada en esta Cámara. ¿Qué dices? Órale. Como dices, Primitivo, bueno, pues ese pequeño grupo poderoso, ¿no? Poderoso dentro de un partido que hoy es oposición en Estados Unidos, y que haya podido o esté logrando doblarle la mano, por decirlo de alguna manera, al presidente Barack Obama. ¿Tú cómo has visto la postura del presidente Barack Obama? Ha tenido un discurso, era una de las promesas incumplidas de su primer mandato, el llevar adelante una reforma migratoria integral, completa, ¿no? Que respete las garantías de los ciudadanos inmigrantes sin documentos, pero pues parece que es de circunstancias o de momentos, porque si no después todo se complica. Y cuando todo parecía que llevaba un buen curso, pues otra vez estamos ahí en un impasse, en un bloqueo. ¿Cómo has visto la actuación del presidente Barack Obama sobre estas buenas intenciones que sin duda las ha manifestado, pero que está la realidad política ahí en su Congreso, en su país? Comenzaría con algo anecdótico. En la primera campaña que hizo Barack Obama, yo fui no Barack Obamista, fui mega Barack Obamista. Para mí era una revolución en muchísimos sentidos su candidatura, y para mí representaba un triunfo histórico, que lo fue, pero triunfo que abrió unas posibilidades enormes a Estados Unidos y al mundo. No fui el único. Creo que hubo miles, millones en el mundo, o vimos millones en el mundo, desde luego en Estados Unidos, que tuvimos esa impresión o esas expectativas sobre Obama, y que después hemos sufrido fuertes desilusiones. Una de ellas, efectivamente, Ángel, fue en el campo migratorio. Obama prácticamente dijo en su primera campaña, en el primer año de mi gobierno, si soy electo, habrá reforma migratoria. Así es de que los latinos dijeron, él sí sabe de qué habla, su lema es sí se puede. Otro de sus lemas era, soy alguien en quien pueden confiar, cambio en el cual usted puede confiar. Y el cambio era él lo representaba, primer afroamericano, sin mayor carrera política. Yo viví en Chicago, primero fui a la Universidad de Chicago, luego trabajé en Chicago, conozco muy bien a Chicago, me metí a la política de Chicago y a la de Illinois. Obama no debía haber sido siquiera senador estatal, conociendo cómo se mueve la maquinaria demócrata de la ciudad de Chicago, incluso la afroamericana. Obama no tenía oportunidad siquiera de ser senador. Que no pertenecía a ese círculo no político. Pertenecía, ni era grillo, o era un grillito, era tan poco importante en política que todo el mundo lo veía prácticamente como el nerd. Venía de la Universidad de Harvard, hablaba muy bonito, había dirigido una revista. Así es, o sea, diciendo este niño, ¿qué hace aquí? Ni siquiera pertenecía. Llega a la presidencia, entonces decimos, aquí hay un gran reformador, un gran innovador. Promete reforma migratoria, no lo hace. ¿Qué hubo en lugar de reforma migratoria? El mayor número de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Hasta ahora Obama para los migrantes ha sido el gran deportador, no el gran reformador, ha sido el gran deportador. Da para México alrededor de 1 millón. En términos generales, 1,5 millones de migrantes deportados en lo que va del gobierno Obama, y seguirá. Y continúa. Y continúa. Es un promedio de 30,000, entre 30,000 y 40,000 indocumentados por mes. Si no hay reforma migratoria, uno de los costos, Ángel,
es que seguirán las deportaciones. Insisto, con promedio de 30,000 a 40,000. Muchos o la mayoría de ellos, Ángel, indocumentados, que tienen no una semana, no un mes, ni siquiera un año de haber llegado, que tienen 4, 5, 10 años de estar ahí, cuyos hijos, para muchos de ellos, con hijos que han nacido ya en Estados Unidos. Cuando los deportan, a la mamá, al papá o ambos, separación familiar, hay un número considerable, entiendo que más de 1 millón de niños nacidos en Estados Unidos, separados ahora de sus padres por la deportación. Niños que dicen, bueno, que se los traigan los padres a México, que no los dejen allá. Hablan poco español, son americanos para todo propósito práctico. Nacieron allá. Fueron a escuela americana. Se encuentran fuera de su país, o por lo menos donde nacieron. Así es. O sea, tienen que pedir permiso para volver a regresar, porque fueron sacados de su entorno familiar y social. Exactamente. Entonces, cuando se dice que se los traigan para que no haya separación familiar, que los traigan donde están ellos. Son ciudadanos americanos. 1, 2, su país es aquel. 3, difícilmente hablan español. 4, México lo quieren mucho, será el país de sus papás, pero no es el de sus amigos, el de su barrio, el de su escuela. Obama, el gran separador de las familias migrantes. ¡Qué increíble! El primer afroamericano perteneciente a minorías que entiende muy bien lo que es discriminación, acoso, que te juzguen por tu piel, que te juzguen, etc. El que creíamos el gran reformador no ha logrado una reforma migratoria, la está impulsando tardíamente, qué bueno, pero es tarde, y mientras tanto, el gran deportador, Barack Obama, deportando más migrantes que cualquier otro presidente republicano o demócrata en la historia del país. Claro. Primitivo, bueno, pues eso es grave, ¿no? Porque pues finalmente tú que has visto, o no solo visto, sino además participado activamente dentro de este largo proceso, ¿no? Los últimos años, sobre intentos de reformas, ¿no? De cambios migratorios, pues parecería que las condiciones estaban dadas. ¿Tú crees que este año sea fundamental para que se pueda sacar realmente o aprobar una reforma de este tipo? Ya como sea, como incluso Obama ha dicho, pues no es la que quiero ni la que mejor, pero bueno, finalmente sacar. ¿Tú qué posibilidades ves que haya realmente la opción de que este año se apruebe? Y si no, pues ¿hasta cuándo? Lo primero que tendré que decir, Ángel, es que la propuesta aprobada en el Senado que originaron 4 senadores republicanos y 4 demócratas. Perdón, nada más al apuntar que es, digamos, una vía, ¿no? Con unas opciones para regularización y con un proceso largo que puede incluir hasta más de 10 años. Así es. ¿Verdad? Que digamos es lo que esa propuesta en general. Así es, y justo eso iba, Ángel. Entonces, esta propuesta la trabajan 4 demócratas, senadores, 4 republicanos. ¡Qué bueno! No solo eso, cuando se somete al Pleno del Senado, 68 senadores a favor contra 32 en contra, o sea, una muy buena mayoría de republicanos y demócratas atrás de esta propuesta. Con lo que se creyó que en la Cámara de Representantes sería pan comido, que iba a llegar, habían hablado los republicanos seniors, más respetados, senadores, igual que acá, ¿no? Y con gran mayoría la habían aprobado. Entonces, llegando a la Casa de Representantes, creyeron, será cuestión de formas, tiempos ahí, de reglas parlamentarias, pero esto pasa, nada. Pero ¿cuál era el problema también de esa propuesta? Gustó a los grupos promigrantes, nos dividió. Yo estuve y estoy activamente entre los que calificó a esa propuesta aprobada en el Senado como, en lugar del nombre que tiene, el nombre real debería ser propuesta de castigo y persecución de migrantes y de protección ante la amenaza mexicana. Lo que se aprobó para asegurar la frontera contra México
No era contra terroristas ni nada, era contra migrantes mexicanos. Fue una de las condiciones que propusieron, ¿no? Así es, para que tener más votos republicanos, ¿no? Aumentar al doble la patrulla fronteriza, tener más drones, aviones no tripulados para protección, más helicópteros, más perros, más tecnología de punta, cubrir todo el territorio con la barda. Ángel, somos no solo vecinos y estamos en paz desde la guerra de Estados Unidos o desde la invasión de Pancho Villa Columbus, estamos en paz. Somos vecinos, somos socios comerciales. Esa barda, sin embargo, Ángel, parecería que indica que México es el enemigo número uno de Estados Unidos, o por lo menos su gente, y que nadie en Estados Unidos quiere ver a un migrante. Esa barda no tiene razón de ser. Esa barda, ahora insisto, con la reforma del Senado, se quiere extender a todo el territorio, se quiere militarizar más de lo que ya está la frontera, como si México fuera una suma de todos los enemigos que hay en el mundo de Estados Unidos. Y para los migrantes, como tú señalabas, ok, te puede regularizar, pero sabes que te va a llevar 10 o 15 años, y sabes que si cometes algunas faltas, y la peor, si dejas de trabajar 6 meses, quedas fuera. Disculpe, señor, las faltas yo las controlo, desde pasarme un alto hasta violar otras leyes, robar o lo que sea. El empleo no lo controlo. Si me corren de mi trabajo, no sé si me va a llevar un día, una semana o un año en conseguirlo. Y eso le pasa no a los migrantes, eso le pasa a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, Ángel, si 6 meses corridos te quedaste sin empleo, pierdes la oportunidad de regularizarte. Y 3, a los que no se benefician con esa reforma, cuidado, porque ahora sí te voy a deportar, comenzando con la verificación de tu estado legal, bajo multa y bajo una vigilancia extrema al empleador. Empleado que no verifique, ahora no es obligación. Ahora, por la ley sí sería. Por eso digo, esa ley debería llamarse ley de castigo, 12 años o 10 mínimo para que darte una tarjeta verde, o persecución. Y si no calificas, voy a andar con perro atrás de ti. Y protección a México. Militarizo la frontera porque México representa un peligro mayor. Afganistán, Al Qaeda, etcétera, etcétera. Pues Primitivo, digo, el panorama no es... digamos, de una expectativa esperanzadora, pues pasamos a esta realidad, ¿no? Donde los obstáculos siguen prevaleciendo, la criminalización sigue siendo un factor que no permite sacar adelante, pues, esta realidad, ¿no? O sea, resolver una realidad que vive Estados Unidos, que es la demanda de mano de obra, mucha de ella de origen mexicano. Y pues bueno, esperemos seguir platicando sobre el tema. Primitivo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos des luces sobre el tema y poder entender este tema que nos afecta. Pareciera que no, pero nos afecta directamente como país, puesto que una parte importante de nuestros connacionales han optado, a veces por gusto, a veces por no, pues ser migrantes en este sentido. Gracias, Primitivo, por tu visita y tus opiniones. Gracias a ustedes, Ángel, y felicidades por este programa en lo concreto y por ustedes que ya están en televisión, quizá nos están escuchando en Sudáfrica ahorita, por ejemplo. Ojalá que andemos hasta allá. Y amigos, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los esperamos en la nueva edición de Vértigo Político y de Coordenada Política para que abordemos temas de interés nacional e internacional. Gracias.